Hola, hoy vamos a hablar sobre el origen, objeto y ámbito de estudio de la sociología. Los temas que vamos a tratar básicamente se refieren a la unidad uno. Primero, es necesario tener un preámbulo sobre cómo fue que surgió la sociología como una ciencia independiente. Para ello, según los datos históricos, relatan que tuvieron que haber sucedido algunos acontecimientos muy importantes. Entre ellos tenemos tres. El primero de ellos, la Ilustración, que fue un movimiento filosófico, político e ideológico a mediados de los años de 1500, 1600. Tres pensadores muy importantes como Voltaire, Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau fueron los que originaron este movimiento. Sus ideas se esparcieron por toda Europa, parte de América, las cuales pretendían cambiar el rumbo de la historia, cambiar el rumbo de la política, de la sociedad. Y fue tan impactante que esas ideas que ellos manifestaron en sus obras, en sus libros, llegaron a traducirse en otros acontecimientos muy importantes, como por ejemplo la Revolución Francesa, también la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos se debió precisamente a las ideas de la Ilustración. La independencia de México, es decir, cuando deja de estar esclavizado por 300 años de los españoles, también tuvo un efecto aquí en México, en la Nueva España en aquel tiempo, esas ideas de estos tres pensadores. La Ilustración se da en Europa y con ese movimiento, con esas ideas políticas, con esas ideas reformadoras sociales, la gente de Francia se arma en valor y derrocan al sistema de gobierno, a la monarquía, una monarquía que los había mantenido oprimido por muchos años. Entonces, de la mano de Napoleón Bonaparte, consiguen destronar a la monarquía y Francia deja de ser una monarquía para pasar a ser una república. Ese fue un logro muy importante para los franceses, debido a que tienen libertad en muchos ámbitos, libertad de expresión, libertad social, libertad política, libertad educativa, etcétera. Posteriormente a la Revolución Francesa, años después, le sigue otro movimiento, otro fenómeno muy importante llamado la Revolución Industrial. Aquí ya no se habla de una revolución de gente, de personas luchando por poderes políticos o religiosos o filosóficos, sino que la revolución industrial ya es una revolución de máquinas, el cambio y la introducción de las máquinas por los seres humanos, el desplazamiento de los seres humanos en las empresas o las fábricas por máquinas e instrumentos. Y esto notablemente también trajo consecuencias muy severas para la población europea, sobre todo para aquellos que estaban en auge de la revolución industrial, como Francia, Inglaterra, Alemania, que se vio reflejada en las personas que se quedaron sin trabajo. Además, empezó naturalmente a afectar el ecosistema y muchos otros elementos que trajo como consecuencia este movimiento. Pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista científico, este movimiento, estos tres movimientos, mejor dicho, generan o dan paso para que se cree la disciplina de la sociología. Estos procesos sociales, la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, permitieron que la sociedad fuera vista como un ámbito de estudiar de manera objetiva, sistemática y científica. Esta forma de estudiarla se le llamó positivismo. El positivismo fue un grupo de personas intelectuales, científicos, preparadamente para estudiar el comportamiento de la sociedad,
el comportamiento de los fenómenos sociales y las relaciones entre los seres humanos. Es así como la sociología va a surgir. En otro orden de ideas, podemos destacar los ámbitos de estudio de las ciencias sociales. Hasta aquí no hemos nombrado cómo surge la sociología o quién acuña el término y en cuál año. Hasta ahorita hemos visto cómo va siendo su proceso predecesor que lo catapulta a manifestarse como una ciencia, como una disciplina. Antes de la sociología existían otras ciencias, que estas ciencias se llaman ciencias sociales, como la antropología, la historia, la sociología, la psicología, el, el derecho, la educación, la política, la economía, la geografía, por decir algunas. La antropología, naturalmente, es una ciencia social porque estudia al hombre y su evolución, tanto biológica como cultural. Ahora, ¿para qué lo estudia? ¿Para qué estudia al hombre desde su concepto biológico y cultural? Naturalmente que para poder explicar aquellas manifestaciones o fenómenos de la evolución biológica. Es decir, cómo ha trascendido, cómo ha sido ese lapso de evolución del ser humano. Por otro lado, la historia es el desarrollo de la humanidad. Es decir, nos cuenta el transcurso de las sociedades primitivas hasta las sociedades modernas. ¿A través de qué? A través de hechos históricos, sucesos o acontecimientos o fenómenos que han estado imbricados desde lo social, lo político, lo educativo, lo religioso. ¿Y para qué lo estudia? Para comprender y explicar la sociedad actual. Por otro lado, la sociología, como una ciencia social, estudia la vida del hombre y lo hace para explicar su comportamiento en sociedad. De hecho, vamos a hablar más adelante de la sociología como tal y en los próximos capítulos también vamos a estar especificando ya más detalladamente la finalidad y el objeto de estudio de la sociología. Por otro lado, la psicología, que estudia el comportamiento de la mente humana o las conductas del ser humano, lo hace para comprender por qué los seres humanos actúan de una forma determinada y por qué otras personas actúan de otra forma. Cada una de estas ciencias lo hace con un propósito específico y lo estudia con una metodología particular. Por ejemplo, en el ámbito de la antropología vemos que lo hacen con investigaciones cualitativas, la historia lo hace también con investigación cuantitativa o cualitativa, la sociología y la psicología también manejan sus propios métodos cualitativos, cuantitativos, inductivos y deductivos. Veamos otras ciencias que son parte de las sociales. En este caso tenemos la economía, que estudia la satisfacción de necesidades de tipo material a través de los bienes y servicios. ¿Cuáles bienes? Los bienes como la producción de algunos servicios, la producción de algunos objetos, el uso y la retribución del dinero. Eso es lo que estudia la economía. ¿Para qué lo estudia? Para ver qué tanto se debe producir, cómo se va a producir, dónde hay que producirlo y para quién o para qué se va a producir cierto bien o cierto servicio. El derecho, por su parte, que es un conjunto de normas y reglas, normas y reglamentos para regir el comportamiento humano, lo hace para resolver problemas jurídicos y regular la vida social del hombre. Es decir, todo ese conjunto de reglas, todo ese conjunto de normas se estructura para que el hombre viva en sociedad, en paz, de una manera aprovechando el bien común entre toda la ciudadanía. Y si el ser humano transgrede las normas o los reglamentos que se han estipulado, las mismas
reglas o mismas sanciones se encargan de estipular cuáles son las sanciones que se deben estipular para cada uno de esos transgresores. Es decir, lo que busca el derecho es normar las conductas de las personas, permitir que todas vivan bajo un mismo régimen normativo, ético, y todos vayan conducidos al bienestar común de una manera pacífica. La política, que estudia las relaciones de los individuos en el ejercicio del poder de una ciudad, de un país, de un estado, de una alcaldía, lo estudia para resolver problemas de la comunidad y conservar el orden. ¿Y cómo resuelve este problema y logra el orden? Pues a través de las normas jurídicas, es decir, se vale de lo que es el derecho, prácticamente. Y asimismo, la política, que tiene que ver con la forma de gobernar un pueblo, una nación, naturalmente que hace énfasis en la economía, porque tiene que producir bienes, tiene que producir servicios, tiene que intercambiar bienes y servicios. Entonces, como podemos ver, las ciencias que hemos mencionado hasta ahorita están relacionadas unas con otras. La geografía, por su parte, que estudia la población humana, su estructura y sus actividades en su contexto espacial. Es decir, la geografía estudia la, las sociedades desde un punto de vista geopolítico, es decir, desde la superficie de la Tierra, es decir, con qué otros países, naciones o pueblos colinda, cuál es su demografía, cuál es su densidad, cuál es la cantidad de población o de personas que habitan en una comunidad, a qué se dedican las personas, cuál es su formación, su uso, sus costumbres. Esos aspectos los demarca la geografía. Ahora, ¿para qué lo estudia? Porque la geografía busca el cómo y el por qué del desarrollo de determinadas estructuras y actividades humanas. Es decir, por qué ciertas comunidades se basan en este tipo de actividad comercial, por qué esta comunidad ha progresado más que la otra, a qué se debe que haya más afluencia en esta región que en otra región, a qué se debe que la densidad demográfica de esta población esté exorbitada en comparación con otras poblaciones, que hace, por ejemplo, que mucha gente de Haití venga a Tijuana o que vaya a Estados Unidos. Geográficamente hay algo aquí en Tijuana, en la zona norte, que permite que personas vengan a establecerse y producir. Entonces, a pesar de que la geografía de Tijuana no es una geografía, una superficie plana, no tenga la cantidad de bosques necesarios como para tener un clima fértil, pero en otros aspectos es muy competitivo, en otros aspectos es muy productivo, por ejemplo, en el ámbito de la industria. Entonces, vemos que ciertas regiones geográficamente, a pesar de las condiciones climatológicas o a pesar de ciertas condiciones o factores sociales o políticos, son idóneas y progresan más en comparación con otras. Pero ahí hay muchas variables, hay muchas determinantes que hacen que estos aspectos puedan estar fluctuando. Vamos a analizar cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales. El campo de las ciencias sociales ya lo vimos ahorita. Es decir, el campo de las ciencias sociales son todas estas disciplinas: la psicología, la sociología, la historia, la geografía, la política, la educación, la economía, son su campo de estudio de las ciencias sociales. Es decir, ahí hay un elemento que estudiar, aquí hay otro elemento que estudiar. En cada una de esas disciplinas hay elementos que estudiar, que normar y que regular. Ahora, ¿cuál es el objeto específico? Ahora, cuando hablamos objeto específico de las ciencias sociales, es decir, sabemos que su campo es muy amplio, pero ¿qué específicamente, qué estudia? Vamos a ver ahorita la respuesta a esa pregunta. Las ciencias sociales, aquí tenemos un mapa mental que no voy a detallar mucho en ello, pero
rápidamente nos muestra ahí que establece las relaciones de los seres humanos. ¿Para qué? Para interpretar, explicar y comprender cómo se relaciona el ser humano, cómo se comporta el ser humano en sociedad, porque no es lo mismo de manera individual que de manera social. Claro que el ser humano, para que poder vivir en armonía, tiene que basarse en ciertas reglas, como ya lo habíamos comentado, en el ámbito del derecho, en su campo de trabajo del derecho. Su objeto de estudio de las ciencias sociales, aquí específicamente, está centrado en conocer las causas y consecuencias y comportamientos de los seres humanos. Aquí está la clave. ¿Cuál es su objeto de estudio? Las relaciones humanas, es decir, cómo están interactuando entre sí. Claro que las ciencias sociales también tiene un nexo, tiene un vínculo con otras ciencias, con las ciencias naturales. Las ciencias naturales o las ciencias físicas también, de una u otra forma, afectan a la sociología, afectan a las ciencias sociales. Bueno, en cuanto al origen, no voy a entrar en detalle porque eso lo vamos a ver en otra unidad. ¿Sí? La clasificación ya vimos que se refiere a las organizaciones, a los comportamientos de la sociedad, y las principales ciencias sociales, pues ya las vimos: la política, la sociología, el derecho, la antropología, la geografía, la economía, la psicología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿qué utilidad tiene todo esto, conocer el objeto de estudio de las ciencias sociales? Porque así nosotros vamos a poder identificar muy fácilmente, cuando ya nos aboquemos a la sociología como tal, cuál es su objeto de estudio de la sociología. Aquí lo hemos hecho hasta ahorita hablando desde las ciencias sociales, todas las ciencias que hemos mencionado. Ahora vamos a hablar de la etimología de la palabra sociología. ¿Cuál es el étimo de sociología? Nos dice que este étimo proviene de las raíces socios, que originalmente significa una persona, tribu, ciudad. En aquellos tiempos se refería a las ciudades aliadas de Roma, pero después pasó a concebirse como sociedad, es decir, socius es lo mismo que sociedad o individuo, mientras que el vocablo logia, logos, logia viene de logos, y logos es tratado, estudio, razón o palabra. Por lo tanto, al nosotros traducir los dos vocablos, podemos conjugarlo diciendo que la sociología se refiere al estudio de los procesos sociales, al estudio de los procesos sociales. Vamos a aproximarnos una definición de lo que es la sociología, y esta definición nos la proporciona Schaffer. Según Schaffer, señala que, en términos sencillos, la sociología es el estudio científico del comportamiento social. Estudio científico del comportamiento social y de los grupos humanos. Aquí nos está haciendo un hincapié muy importante sobre que la investigación no es una investigación cotidiana, sino es una investigación metodológica, es una investigación sistemática, es una investigación procesual que sigue ciertos lineamientos, que sigue ciertos pasos, un procedimiento metodológico que está avalado por un comité científico para poder estudiar las sociedades o a las personas o los grupos en su conjunto. Y dice Schaffer que la sociología se centra en las relaciones sociales, como dichas relaciones influyen en el comportamiento de la gente y cómo las sociedades, o sea, la suma de todas estas relaciones, se desarrollan y cambian. Es decir, ¿qué hace que los seres humanos se relacionen de una manera u de otra forma? Porque no es lo mismo el comportamiento de las personas en masa que en lo individual. No es lo mismo tampoco en una cultura que en otra cultura. ¿Por qué unos pueblos, por qué unas sociedades progresan y se desarrollan más rápidamente que otras? Bueno, pues todo eso es lo que estudian los sociólogos precisamente. Y dentro de ello, pues hay muchas variables, muchos factores que intervienen en ese proceso de la evolución de la sociología. Ahora, ¿cómo surge la sociología? Hemos visto que hay muchas ciencias sociales, ya las mencionamos: derecho, psicología,
geografía, economía, etcétera. Estas ya existían. Ahora, la sociología surge, se desprende de todas ellas. Es que no había una ciencia como tal que estudiara específicamente a las personas. Lo que hemos visto es que están estudiando algunas características y algunas cualidades o peculiaridades del ser humano, pero ahora la sociología viene a dar otro énfasis. Ahora, ¿cómo surge? Había un conde que se llamaba Henry Saint-Simon, el cual estaba estudiando a la sociedad y nombraba a su teoría la ciencia del hombre, a la que Comte, un discípulo de él, que era secretario en un primer momento, que le ayudaba a este señor Saint-Simon, empezó a trabajar también en un proyecto individual y constituyó a ese factor que Henry Simon denominaba como física social. Comte le cambió el nombre. Bueno, más que cambiarle nombre, encontró una forma más práctica de estudiar a la sociedad, porque el conde lo veía desde el ámbito físico, pero vamos a ver cómo Comte le da un término más social, un término más determinante. Okay. Dice, a la que Comte más tarde denominó física social. ¿Por qué lo denomina física social? Como Henry Saint-Simon estaba trabajando sobre esos ambientes, él también empieza a inmiscuirse sobre ese término. Pero más adelante cambia ese término, porque se había dado cuenta que una persona llamado Adolf Quetelet había ya usado ese nombre de física social, por lo que Comte opta en llamar a esa ciencia, a esa nueva ciencia, como sociología. Entonces, Comte decía que la estética, aquí es estática, hubo un error de dedo, y la dinámica social pueden y deben ser estudiadas desde un punto de vista científico. Es decir, que podemos observarla, medirla y controlarla. Ahora, aquí hay dos aspectos muy elementales que vamos a analizar. Primero que nada, cuando ya surge el término de sociología, que fue en el año de 1838 por Comte, ya como tal, sociología, 1838, Comte separa la psicología en dos elementos, como estática y dinámica. Estática social y dinámica social. La estática social la entendía él que habían ciertas instituciones, como la familia, la escuela, la política, el gobierno, la iglesia, etcétera, que deberían permanecer como tal, porque era importante que permanecieran de esa forma para que la sociedad progresara. Es algo contraproducente lo que estoy tratando de decir. Sin embargo, son elementales para el desarrollo. Y por dinámica social entendía que ciertas estructuras no debían permanecer estancadas por siempre o por mucho tiempo, sino que debía haber ciertos elementos que estuvieran en constante cambio, pero que a la vez estuvieran algunas que permitieran mantener el equilibrio. Por ejemplo, dentro de las instituciones que, como la familia, hablando de la estática, algo que debe permanecer para que se identifique una comunidad como tal y haya progreso, pues son sus tradiciones. Las tradiciones no se deben cambiar o estar cambiando a cada rato. Hay tradiciones que permanecen. Por ejemplo, nosotros en México tenemos la tradición del Día de Muertos y eso ha permanecido bueno, ha estado desde la época prehispánica. Entonces, son características de una estática social, pero también tenemos la dinámica social. La dinámica social la podemos ver en la escuela. Los métodos que se utilizaban en los años 40, en los años 50, en los años 70, en los años 80, 90, 2000, para enseñar a los estudiantes han cambiado y van a evolucionar. Hoy en día podemos ver que ya no estamos en las aulas, estamos trabajando y estamos impartiendo conferencias, estamos impartiendo clases en línea a través de las plataformas como Meet, Zoom, Big Bluetooth, entre otras aplicaciones, o Moodle, por ejemplo, en el caso de nosotros. Esto es lo que ha cambiado, esto es lo que ha evolucionado y va a seguir evolucionando. Y hay otras cosas también que se van a ir reformando.
Y si se dan cuenta que han seguido y van a permanecer las tradiciones, va a permanecer el respeto a la bandera o cantar el himno a la bandera, izar la bandera. Son tradiciones que van a permanecer. Entonces vamos como que algunas instituciones van cambiando, van evolucionando y a la par las que se van manteniendo como estática social, pues son parte del mismo desarrollo y de la misma evolución. Y eso es lo interesante de lo que hablaba es Comte, Augusto Comte. Y este fenómeno o estos fenómenos, él decía que podemos observarlo, podemos medirlo y podemos controlarlo a través de ciertos experimentos, a través de ciertos elementos metodológicos. Vamos a hacer una conclusión de este tema y primeramente vamos a hablar sobre el origen, el objeto y el ámbito y luego pasamos a la conclusión. El origen de la sociología, en pocas palabras, podemos decir que su nacimiento o surgimiento es reciente, de 1838 hacia la fecha, comparado o comparada con otras ciencias sociales que ya existían. ¿Quién la denomina, quién la establece o quién la determina? Augusto Comte la estableció en 1838. ¿Y cómo la concebía él? Como una ciencia del comportamiento humano en situaciones sociales. ¿Cuál es su objeto de estudio? Prácticamente estudia el comportamiento del ser humano en sociedad, así como sus relaciones con la sociedad y sus relaciones con las instituciones y formas de organización. Es decir, cómo el ser humano se relaciona con su medio, con la sociedad, y más específicamente cómo se relaciona con cada una de las estructuras o de las instituciones. ¿Cuáles son esas estructuras o instituciones? La familia, la escuela, la iglesia, el gobierno, la política, por mencionar algunas instituciones, que son las más no importantes, pero sí las que más énfasis le dan los sociólogos para estudiar. Aparte de esto, podemos tener otra estructura como los clubs, los amigos también son estructuras de una sociedad. También tenemos las empresas o los empleos, por decirlo de otra forma. Entonces, prácticamente lo que hacen los sociólogos es estudiar cómo el ser humano está relacionándose con cada una de esas instituciones, por qué hay tensión, por qué hay lucha con ciertas instituciones, por qué en otras el ser humano vive apaciguado, vive dominado, vive marginado, vive inmiscuido. En fin, todos esos ámbitos lo estudia el sociólogo, por qué hay ciertos sujetos viviendo bajo los puentes, por qué muchos de ellos se agrupan en ciertas asociaciones o sindicatos, o por qué algunos se identifican con algún tipo de moda y traen una moda de cabello, de ropa, de vestimenta, de tatuajes. Es decir, todas esas características que el ser humano vive día a día y que nosotros damos por hecho y que no pasa nada, los sociólogos lo estudian para comprender qué significado tiene en nuestra vida. Así es que entonces el objeto de estudio de la sociología es prácticamente el comportamiento del ser humano en sociedad, cómo yo me relaciono con la sociedad, de qué manera me veo involucrado y cómo la sociedad impacta en mí, permea y moldea mi comportamiento o mi conducta, o cómo yo me delibero de toda esa presión social y como yo a veces soy un ser rebelde, soy un ser que voy en contra de las reglas, soy un ser que hago revueltas, que hago revoluciones, que hago manifestaciones, que hago paros. Entonces, ¿con por qué el ser humano hace todas esas cuestiones? Los sociólogos tienen la respuesta. Y ahora, ¿cuál es su ámbito de estudio de la sociología y en este caso de las ciencias sociales? Pues la sociología, para poder estudiar al ser humano como tal, se apoya de las demás ciencias que hemos estado hablando, de las demás ciencias sociales. Se apoya del derecho, se apoya de la educación, de la psicología, de la geografía, de la política, de la historia, de la antropología, de la economía. De esas disciplinas se apoya o se vale la sociología para poder entenderlo con mayor claridad y con mayor profundidad. Esa es la parte característica o medular de la sociología. En pocas palabras y en conclusión, podemos decir que
Los antropólogos estudian las culturas del pasado y el origen del ser humano. Esto es lo que estudian los antropólogos, las culturas del pasado y el origen del ser humano. Ahora, ¿qué estudian los economistas? Ellos estudian las maneras en que las personas producen e intercambian bienes y servicios. Ya habíamos hablado de algunos bienes o algunos servicios. Por ejemplo, las escuelas prestan el bien de educar, es decir, dan la enseñanza, pero los alumnos pagan por recibir esa enseñanza. Ahí vemos que hay dos elementos importantes de la contabilidad, ¿verdad? Ahí vemos a los clientes y a los proveedores. Unos proveen la enseñanza y otros son los clientes los que pagan por ese servicio. Y todo gira en función del dinero. Los historiadores, por su parte, estudian los pueblos y los hechos del pasado, así como el significado que tiene para nosotros en la actualidad. ¿Qué significado tuvo, por ejemplo, la cultura maya, olmeca, la teotihuacana? ¿Qué significa para hoy en día para nosotros? ¿Qué elementos de esas culturas nosotros aún permanecen o prevalecen en nosotros? Nuestro derecho constitucional estará basado en algunas de esas leyes que ellos tenían en aquellos tiempos antes de la llegada de los españoles. Pues ahí se nos da la respuesta con los historiadores. Los politólogos dedicados a la política estudian el funcionamiento del gobierno y el ejercicio del poder y la autoridad, cómo las personas gobiernan un estado, gobiernan un país, cómo se relacionan y cómo hace que este tipo de relación o este tipo de gobierno de alguna manera dirija a un pueblo, a una nación hacia un propósito definido. Por otro lado, los sociólogos estudian la influencia que tiene la sociedad o que la sociedad ejerce sobre las actitudes y el comportamiento de las personas y la manera en que éstas interactúan y determinan la sociedad. Así pues, estamos viendo que sociedad es el centro, el meollo del asunto o el objeto de estudio de todas estas ciencias sociales y en particular de la sociología. Estamos diciendo entonces en conclusión que el punto central de estudio de las ciencias sociales es la sociedad y más específicamente de la sociología vendría siendo el ser humano en la sociedad, su relación con todo su entorno, con todas esas estructuras o con todas esas instituciones que lo rodean. Hasta aquí dejamos esta sesión. Nos vemos en la próxima emisión.